Dale enter nada más. En el ratón. Ah, chica. Ahí. Ya está. Bien, iniciemos con la oración de la página 352 del quinto repaso del libro de Jesús, quinto repaso. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas, tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo porque su padre muestra el camino. Okay. Bien, pues vamos a empezar con el capítulo 4, las ilusiones del ego. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando un hermano nos está requiriendo apoyo, consejo, acompañamiento, debemos de estar inspirados por el Espíritu para poder tanto ayudarle en su viaje como sacar provecho nosotros mismos y no retrasarnos. Porque si lo hacemos con ojos del ego, pues nos podemos sentir con soberbia y decir, pues yo soy el que te guía, solo yo tengo la verdad, o yo sé más que tú. Pero eso es falso y además sería como sin ánimos de ayudarlo y sin ánimos de aprender o de crecer o de acompañarlo en el camino. En cambio, si nosotros estamos en el Espíritu, siempre vamos a sentir esa inspiración y ese ánimo de aportar y de acompañar a quien lo requiera. ¿Alguien tiene otro comentario? Sí, también aquí yo entiendo, señor, a lo que se refiere con dedicación, no siempre se requiere, no se refiere que digamos que yo sienta que lo voy a ayudar. También puede hablarnos en el sentido de que estemos alerta de no caer en alimentar la conmiseración de un hermano. Que te diga, ay, pobrecito de mí, que tú, ay, sí es cierto, ¿cómo estás? No, no te preocupes, todo va a estar bien. Ciertamente no voy a tener la idea yo de ayudarle, pero sí le voy a alimentar su conmiseración. Al Por eso hacerle dicen, sentir, ciertamente no se quiere, pero retrases en su viaje, ¿no? Sí. Y eso sería retrasarlo, ¿no? el él y el tuyo, porque en una parte del curso hay que recordar que dice cuando habla de la verdadera empatía, que la falsa empatía es cuando te unes al dolor de tu hermano, y la verdadera empatía es que no te unes al dolor de tu hermano, o sea, simplemente lo ves, lo escuchas y dices, bueno, no creo que lo ves en su ser completo. Ajá, pero no te crees la mentira de su conmiseración. Siento que también, su ilusión, sí, es como por ejemplo con una desilusión amorosa que se acercara a alguien que está estudiando el curso y dice, ay, ya me quiero morir porque no
sea, tú lo verías y dirías, bueno, no le dirías así, no le dirías, pues échale más ganas, pero ya no te la crees, o sea, ya no le estás diciendo, sí, no te preocupes, y cuéntame tu historia, ay, vamos a ver, o sea, no. Pobre de ti. Sí, Bueno, yo al sé. principio sí, ¿no? Por eso, pero dice que, por eso que cuando dice que te quiere que lo acompañes, dice que recorras 2 millas con él, es decir, sí, escúchalo. Pero si al otro día te vuelve a hablar a las 6 de la mañana, y luego a mediodía, luego en la noche, y luego otra vez, en un momento, pues no, tranquilízate, o sea, no vas a correr, pues, ay, ¿qué te está pasando, pobrecito de ti? Bueno, yo también entiendo eso, ¿no? Así La es. dedicación a un hermano es, en el buen sentido que tiene el curso, ¿no? De unir tu mente a él, no a su dolor. O sea, lo puedes escuchar una vez y decir, bueno, sí está bien. Sí, Te entiendo, no trato de... no nos podemos clavar en su ilusión. Ándale, así, embarrarnos en Sí, porque lejos de que lo ilumines, tú bajas a la ilusión. Sí, porque irremediablemente vamos a caer en que sí, tú eres la víctima. Creo que bueno, que no se lo digamos al ponerle en el poder de víctima, por eso dice el curso, uno es la víctima y otro el victimario. Al escuchar a un hermano decir, ah, sí, pobrecito, estamos diciendo, sí, tú eres la víctima. Y el otro es el victimario, aunque no lo digamos con palabras, pero Sí, son dos roles que se tienen que llevar. No pueden haber dos víctimas. Por eso dice también, ¿no? Aquí, estar fatigado es estar desanimado. Entonces, si en desánimo, perdón, si yo me fatigo junto con él, porque es lo que tiene mi hermano, ¿no? Está en desánimo. Si yo me fatigo junto con él, pues no estamos ni caminando, ni él, ni yo. No estamos inspirados. No estamos inspirados. No estamos en el espíritu. En el espíritu. Ok. Sí, de alguna manera es más bien indicado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, para mí. ¿En qué tema yo? Pero ya hemos entendido nosotros de una manera muy eficaz de llegar a escucharlo. Tal vez me puede citar una vez, pero todos los días viene a contarte la misma historia. A mí me acaba de pasar algo así similar. La novia de nuestro hijo no tenía dónde hacer su internado por situaciones de la escuela, que se graduaron muchísimos de médico y no tenían las plazas suficientes, pero además hubo corrupción. Entonces, pues yo la vi desanimada un día, otro día, otro día, otro día. Entonces le digo, si te gustaría platicar. Me dijo que sí. Entonces nos reunimos solitas en un café y entonces yo lo que le comenté a ella, le digo, mira, qué bueno que llóralo. Si tienes ganas de llorar, llóralo, porque entiendo tu frustración, ¿no? Que ella sentía, porque era de los primeros 20 lugares y la pasaron al 70. Entonces le digo, entiendo tu frustración, llóralo y pues, porque me decías que mis papás me regañaron, que por qué no le eché más ganas, que por eso yo perdí mi lugar, ¿no? Entonces le digo, mira, ¿tú sabes el esfuerzo que hiciste? Bueno, entonces, tus papás, por su situación de educación, por sus vivencias, por su experiencia, pues esa es la manera que tienen de ayudarte. ¿Sí? Y si no te colabora, pues no lo escuches, no lo tomes en cuenta. Aquí lo importante es, ya lo sufriste, ya la lloraste, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Porque si te vas a esperar medio año más, atrás van a venir otra vez un montón de estudiantes, ¿sí? Aquí lo importante es, ¿qué vas a hacer? Porque mira, nadie va a llegar y te va a decir, ay, pobrecita, mira, te voy a regalar esta plaza por lo que te hicieron. No, nadie va a llegar a hacer esto. No sé si tengas que escribirle al presidente, a la gobernadora de aquí, o vayas a rogarle al de César, no lo sé, o a qué hospital tengas que ir, no lo sé. Pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes qué tienes que hacer. Yo no lo sé, porque yo he vivido mis vivencias y actué de diferente manera en las situaciones. Pero nosotros no teníamos papás que, así como tú, que no tienes papis que vienen y te solucionan las cosas, uno tuvo que aprender a solucionarlas. Entonces, pues llora todo lo que quieras, sin que hagas daño, haz todo lo que te grita, no sé, lo que te quieras hacer. Pero si tienes que moverte, muévete. Si crees que eso es lo que necesitas, pues muévete.
pero el estar en esa parte de víctimas no te va a dar una plaza. Necesitas buscarla porque ¿qué te asegura que dentro de medio año te la den? Nada. Entonces hay que movernos, hay que ver qué haces. Tú lo sabes, porque yo no soy tú, pero tú sí lo sabes, ¿no? Pues yo creo que eso es a lo que más o menos se refiere esto, que no podemos estar conmiserándolo, no podemos tampoco solucionarle las cosas, tampoco, sino que ya la persona tiene que determinar, ¿no? Y pues eso es lo que pienso que es esa parte del párrafo. Bien. Gracias. ¿Alguien Sí, más? yo también. Pienso lo mismo. Sí. Bien, Simplemente continuamos. darles ánimos para seguir adelante. Sí, pero no te sientas con él ahí a llorar con él y los ya somos dos. Continuamos con el párrafo 2. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras: detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo. Y, por lo tanto, estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede comprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Y es aquí donde tenemos que ver esa diferencia, lo que comentaba el ejemplo Inmenda. A ver, si voy a hablar desde el Espíritu Santo, o desde mi ego, que es el protector, o que es el solucionador, o el sabión, ¿no? Y nos vamos a estacionar ahí, pero nada más por sentir cierto placer del ego, que él sí se regodea, ya sea en el sufrimiento del hermano o en tratar de ser el héroe o el salvador. Sin embargo, si nosotros reconocemos que viéndolo con ojos del Espíritu y hablando con el Espíritu, simplemente no nos vamos a atorar ahí. Por eso dice, no te embarques en viajes inútiles, que es básicamente ratificando lo del párrafo 1. ¿Alguien quiere comentar algo? Bien. El viaje a la cruz, párrafo 3. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación. Y, finalmente, de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Yo creo que hablando de lo mismo, de la conmiseración y de que tradicionalmente nos enseñaron a llevar nuestra cruz, a que para lograr algo tenemos que sufrir y que solamente mediante el sufrimiento puedes obtener puntos para la gloria. En ese entendido, aquí nos está diciendo, pues echa abajo esa creencia, porque solamente una vez que lo decidas, dejas a un lado la cruz y ya tienes el poder, ya tienes el poder divino, el poder del Espíritu Santo. Solo necesitas estar en el Espíritu. Así es como lo interpreto.
¿Alguien quiere comentar algo? Yo en esa parte apenas me llegó esa parte de la Biblia donde dice que si te dan uno, pon la otra mejilla, ¿no? Y entonces, yo me quedé con eso y me pude dar cuenta, no sé si sea lo correcto, pero yo creo que me ayudó mucho el pensar y ver esa parte de la Biblia de esta manera. Dice, cuando te dan una, pues pon la otra mejilla. Y poner esa otra mejilla no era que la pusieras a que te golpearan nuevamente, sino es a voltear, a no ver eso, a no escuchar eso, a no darte cuenta de eso, porque hay muchas cosas, como por ejemplo, una mentada de madre. ¿Como para qué hacerle caso? Es ahí donde, pues pon la otra mejilla, ¿no? O están hablando de mí. ¿Sí? Bueno, voltea hacia otro lado, mira hacia otro lado, ¿no? Mira lo que sí verdaderamente es importante, aquello que sí puedes percibir, pero con la mente recta, con la mente correcta. Porque mirar todas esas habladurías, estar dentro de esos juicios, creértelos, adjudicártelos, te lleva a muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces me llevó a mí a primero sentirme mal, a ponerme precisamente en esa situación de vulnerabilidad que realmente hoy en día, pues, si nos vamos estudiando el curso y vamos haciendo las lecciones, vamos comprendiendo el texto, ya no te puedes enfrascar en eso, en que eres víctima de los demás. Ya no podemos, ya no puedo yo estar en eso, ¿no? Entonces, recordé mucho eso y dije, entonces Jesús lo que quiso decir es, pues voltea a ver lo que sí importa. No te quedes ahí para que te den otra, o para que te sigan enjuiciando, o para que podrán decir lo que sea, te podrán seguir enjuiciando, pero ¿cuál es el lugar que tú quieres? A mí me decía mucho mi madre, date tu lugar, ¿no? Y voy a poner algo muy, muy cruel, o ¿cómo decirlo? Muy fuerte, porque dicen, mi madre me decía, date tu lugar, como para que con el novio, ¿no? Que no te toque, ¿no? Ese era su darte tu lugar, ¿sí? Pero si yo quiero que me toque, también me estoy dando ese lugar, ¿no? También es ese lugar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús nos enseñó el dar cuál es el lugar que quieres. Seguir esas habladurías, seguir esos chismes o mirar a otro lado. Poner la otra mejilla. Bueno, así yo veo que de alguna manera este párrafo está hablando también de no continuar en ese círculo vicioso, ¿no? De no estar en esas situaciones en donde continúas viendo a la antigua usanza todas las cosas del mundo. Y ya no podemos ver las cosas del mundo con esos ojos, con esa visión del ego, sino tenemos que retomar al Espíritu Santo. Gracias. Sí, es el viaje del Espíritu Santo. Así es. Correcto. Bien, entonces ya entramos al apartado 1, la enseñanza y el aprendizaje correcto. ¿Alguien me apoya con leer el párrafo 1? Yo lo leo. Gracias. Apartado 1, la enseñanza y el aprendizaje correcto.
Párrafo 1. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñar. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están adaptados. Ambos se encuentran en el nivel de aprendizaje. Perdón, no se escucha. Perdón, no se escucha, Polo. De repente te acercas un poquito más a la laptop. Ajá. Apartado 1. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Párrafo 1. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. A menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición, debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus intereses. Gracias. Pues básicamente es que el maestro debe de estar atento a que sus ideas las va a compartir y en ese compartir está aprendiendo igual que el alumno. Están en el mismo nivel. Y así como tiene fe en lo que está mostrando o enseñando, tiene que tener fe que los estudiantes están percibiendo las ideas de esa misma manera. Así lo veo yo. Aquí esa parte de un buen maestro debe de tener fe en las ideas que enseña. Dice, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas, ¿no? Esta parte de tener fe, a mí me resultaba muy difícil cuando iba a la iglesia, cuando estuve en cuarto y quinto paso, hablaban mucho de la fe, ¿no? Y esa parte, a mí me costaba como mucho trabajo, por ejemplo, en la iglesia, porque decía fe, pero creo que no tengo fe. Yo decía, no tengo fe porque sí creo que hay un Dios, pero no lo siento, no lo vivo, ¿sí? No lo vivo. Y ahora que he vivido de acuerdo a cómo nos marcan las lecciones, creo que he encontrado que es la fe, ¿no? La fe, me he dado cuenta ahorita que es ese conocimiento pleno de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y sobre todo esa confianza que tengo en el Espíritu Santo y que a través de él estoy teniendo esa conexión con Dios, ¿no? Pero a ver si Daniel nos puede aclarar esa parte. ¿De la confianza? Pues eso es lo que pienso de la fe, que es una confianza, ¿no? Sí. Mira, yo lo veo así. La confianza viene en lo que queremos alcanzar. En lo que queremos alcanzar. Y creo que esa confianza, más que quererlo explicar, creo que ya lo hemos vivido. De hecho, en la clase presencial que teníamos apenas, hablábamos precisamente de esa confianza, que hablábamos de tener la confianza para que puedan compartirnos la clase, ¿sí? O sea, yo confío tanto en mis compañeros que yo sin ningún problema sé que pueden compartirnos una clase. De hecho, parecería paradójico lo que a veces nos llegamos a encontrar, porque la confianza que puedo llegar a tener en mis compañeros, ellos no la tienen en sí mismos. Sí. De verdad, o sea, suena extraño, pero es así. O sea, yo cuando leí esta parte fue cuando, a mí personalmente fue cuando dije, sí, es que
Yo confío en ellos y sé que lo pueden hacer, pero digo que resulta paradójico porque esa confianza no se tiene en sí mismo. Y lo hemos platicado de esta manera en el grupo. Cuando un niño va a tener un examen difícil y el niño es burro, así como yo lo fui, bueno, no burro, flojo, distraído, ¿sí? Y que le Déficit de atención. y dijéramos, si le dijéramos, ten fe en que vas a contestar bien el examen, lo hemos platicado, sería tenerle fe a Dios y decirle, ay Dios, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti, y voy a sacar bien el examen. O ese niño debe de aprender a tener fe en sí mismo. Es decir, voy a leer y voy a aprender, o sea, voy a tener fe en mí mismo. No en Dios, soy capaz. ¿Sí? Porque con estar, ay, Dios, confía en mí, yo confío en ti, el niño no va a conseguir nada. Cuando el niño tenga fe y confianza en sí mismo, va a poder hacerlo. Entonces, en este asunto del curso es la misma. A veces yo he escuchado a mis compañeros que les cuesta trabajo reconocerse a sí mismos como maestros de Dios o maestros del curso. Y dicen, no, yo soy facilitador. De acuerdo a las reglas del curso, dice que el que hizo las 365 lecciones autonombrarse maestro de Dios. Eso yo no lo escribí, pero dice el curso. Y si estamos en el curso, seguimos las reglas. Entonces, ya hiciste tus lecciones, eres maestro de Dios. Lo quieras o no lo quieras, lo aceptes o no lo aceptes. Jesús te diría más o menos, ya te chingaste, ya hiciste la lección. ¿Sí? Ya no te puedes echar para atrás. Es tu premio. ¿Sí? Ya no eres. Entonces, ahora es enseñar. El problema que a veces nosotros nos encontramos con algunos compañeros es que sienten que ese enseñar es como una carga, como una losa. ¿Y qué tal si me equivoco? Entonces, la fe debe de empezar. Me dice las lecciones y él me dice que soy bravo. Y empiezas a extender la confianza hacia tus compañeros, hacia los alumnos. Puedes, haz tus lecciones, ya las hiciste antes, ya puedes enseñar. No, pero ya puedes enseñar. Eso usted dijo, ya te chingaste, no, órale, dale. Pero se tiene que dar el espacio. Hazlo, hazlo. Y si me equivoco, no importa. No estamos compitiendo. ¿O quién nos va a dar un premio? ¿Me van a dar una medalla de oro? Un 10. ¿Un premio Nobel? Bueno, es que Nadie me va a dar nada. Entonces, es la confianza. Sí, lo puedo hacer. De hecho, la confianza es por la que estamos aquí. yo pienso que a lo mejor lo que a mí me pasó en la primera vez que hice las lecciones, que la verdad ni entendía, ¿no? La verdad ni entendía lo que estaba haciendo. Y la otra cuestión es que no las hice como con ese propósito, ¿sí? Con el propósito que marcan las lecciones. Entonces, cuando vas como vago, o sea, lo vas haciendo todo vago. Y luego no tenía el estudio del texto. Entonces había mucha confusión en mí. Sí. Entonces, cuando te aplicas a llevar el texto, a dar entendimiento, a lo que es el conocimiento, ¿no? Cuando ya empiezas a tener un conocimiento, creo que entonces es cuando llega también la confianza, porque dices, no voy a hablar burradas, ¿no? Voy a hablar ya cosas más coherentes. Sí puedo equivocarme, pero no importa, aquí ya tienes más esa confianza, ¿no? Yo pienso que a lo mejor, por ejemplo, si ustedes en algún momento pasado me hubieran dicho, anímate, a dar una, pues yo decía, es que estoy muy errada, muy perdida, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que a veces puede pasar eso también, ¿no? Sí, sí puede pasar. Pero de hecho, ahora sí que Jesús no se contradice a sí mismo porque ahorita nos dice, tiene que tener confianza en sus alumnos. Él tiene tanta confianza en nosotros que precisamente sabe que las lecciones, decía ahorita Imelda, no las hice bien, y dice en la introducción de las lecciones, en el párrafo 8, dice, algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indica. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Dice, recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado, pues hasta puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios, sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas.
no se requiere nada más. O sea, dice Jesús, yo sé que te vas a encontrar con dificultades, pero yo confío en ti. Yo lo único que quiero es que las hagas, cúmplelas. Me dijeron aquí, ¿no? El premio a terminarlas es que ya eres maestro de Dios y puedo utilizarte para esclarecer otras mentes. ¿Sí? Él confía desde ese principio. Entonces, cuando tú lo tomas para ti mismo, dices, pues sí, yo tengo que confiar en mis compañeros igual. No has hecho tus lecciones como tú crees que debió de haber sido, está bien, pero ya las cumpliste, sí, entonces ya es, vamos. Ya, ya, no importa. No importa. Aparte que hay una parte en el curso donde dice que tu valía la fijó Dios. No la fijaste tú y no hay nada que puedas hacer que le quite o que le aumente. Entonces, no porque digas burradas, dejas de tener la valía que Dios fijó en ti. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver en los demás. Tienen esa valía, no importa que ellos no se den cuenta ahorita que la tienen. Es Al final de cuentas miedo la al tienen. juicio, es miedo al juicio. ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo me van a interpretar? Y ahí ya se vino abajo, porque todos nosotros estamos. Sí, pero volvemos a lo mismo. No tenemos que hacer una medalla. O sea, digamos, con la clase que está ahorita aquí, no me van a dar un premio. Premio de la paz. Nada me van a dar. Más que únicamente lo único que voy a dar es seguridad en mí, confianza, fe en mí. Sí. Mantener esa paz, ¿no? ¿Sí? Ese regalo. Tan es así que hay oposición en las ideas que muchas veces, mucha gente ha dicho, me dieron ganas de aventar el hijo a la basura. ¿Verdad? Y otros se lo ven. No, como un suegro que dice, es que siento que estoy traicionando a Dios, ¿no? A la- pero, exacto, es la religión, no es a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando tú tienes la verdad en tus manos, o sea, porque esto ya es la verdad, ya está en tus ¿Crees o manos. no crees en ella? La verdad es. Bueno, La fe es confianza. ujú, es confianza. Bien. Perfecto. Voy con el párrafo 2. Continúo con el párrafo 2. Está muy largo, por cierto. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre lo perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser con mayúsculas de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. No obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Habría que saber qué es exánime, si yo no perdí. En vida. Dice, no puede hacer que lo que está infundido con vida sea completamente exánime. Sí, sin vida, sin vida. Lo que está con vida no puede Que ser. está sin vida o no da señales de vida. Sí, lo que una ocasión decía Daniel, no puede estar medio
muerto, medio vivo, medio embarazado, medio embarazado. Entonces aquí lo mismo es para ratificar la exclusión de que no pueden convivir el ego y el espíritu. O sigues el sistema de pensamiento del espíritu o sigues el sistema de pensamiento del ego. Entonces, cuando empezamos a tener ideas de cambio, viene la resistencia que generalmente, bueno, siempre la resistencia va a ser del ego, es cuando viene ese libro. Sí, porque te resistes a ese cambio pensando que no te va a llevar a ningún lugar y que permaneciendo en tus ideas, que tú ya te las sabes todas, dices, de aquí no me saca nadie y estoy en paz. Y es cuando no nos abrimos al conocimiento. Y dice aquí, muchos defienden sus ideas a capa y espada. Y se cierran al cambio rotundamente. Entonces, si te estás cerrando al cambio, necesariamente estás dejándote llevar por el sistema de pensamiento del ego, el cual no quiere morir, por eso se está defendiendo a capa y espada. O también, por ejemplo, como cuando las personas empiezan a decir, es que dicen puras caladas. Como que no tengo, este cuerpo no es mío, como no soy un cuerpo, ¿no? Eso es de lo primero que empiezan a decir o a sentirse que no están en esta onda, ¿no? Que esto es una onda, que esto es otra onda, o sea, estamos fumados, ¿no? O es una secta, o es una traición a Dios, ¿no? Sí, continúa. ¿Alguien quiere contribuir algo? Sí, a mí se me hace así cuando dice, muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar su sistema de pensamiento intacto y aprender significa cambiar. Es como cuando dices, bueno, si yo voy a estudiar el curso, yo estudio el curso, no hay ningún problema, pero mis ideas me las respetan y me las dejan a como están. Yo lo único que quiero, como cuando yo llegué al curso, yo lo único que quiero es que Daniel que cambie, y a mí me vale madres todo el mundo, me vale madres mi mente, quiero que él cambie. Y eso es lo que muchas veces llegamos al curso y decimos, si él cambia, o sea, si mi vida, si mi sueño de pesadilla cambia y se arregla, voy a estar en el curso. Pero si no, pero si no es así, entonces curso, adiós. ¿Por qué? Porque no obedeció, o sea, todavía estoy en mi ego de decirle a Dios, haz mis caprichos realidad. ¿No los quieres hacer realidad? Aléjate, ya no te quiero. Como un niño chiquito que hace berrinche y dice, ya no te quiero, mamá, porque no me compraste la muñeca que yo tanto deseaba. Entonces creo que este párrafo precisamente nos lleva a eso, a darnos cuenta que nosotros no queremos un cambio, nosotros queremos nada más que parezca que el sueño es diferente, pero seguir soñando. O sea, sigues en la mierda, no, sigues en la mierda, pero nada más que estás con tu cachito disque limpio. Ahora está perfumada. Pero sigue siendo lo mismo. O sea que si voy a leer, si voy a hacer el curso y si hago todo, pero no me toques mi... Exacto. No me lo toques. Mis ideas, O también, es que nadie cambia. No cambian, entonces no sirve, no funciona porque todos los que están a mi alrededor no cambian. Si yo ya soy buenito, ya soy buenita, ¿por qué no cambian ellos? Porque si ya los entiendo, ya los veo con amor, ya no los juzgo, ya no esto, ya no lo otro, pero no cambian. No, no es cierto, porque estás juzgando al ver que no cambian. No es cierto que ya no juzgas, porque ya estoy haciendo un juicio de que no cambian, ¿no? Y ahora utilizo el curso para yo sí estoy ¿no? Y ya no he hecho las reacciones, y ya estoy diciendo esto. Y yo hice las reacciones que no soy maestro. O sea, hay una contradicción de ideas y no se cambia. Pero no nos damos cuenta, porque yo también tuve en un principio eso con Omar, por ejemplo, yo decía, no, él ni hace las lecciones. ¿No? Sí, tampoco cambió, tampoco. Él ni hace las lecciones, ¿no? Él es muy inteligente y lo logran, ¿cómo se dice? El concepto, lo entiende, pero no cambia.
Entonces, toda esa te lleva en primera a no tener paz, a no tener realmente, a no hacer realmente lo que el curso te está diciendo, lo que te está indicando, ¿no? Porque seguíamos, y lo que quería era que mi sueño fuera lindo y bonito, como me contaron que era el matrimonio, Tan ¿no? difícil es que Sí. nada más que obedezcan los que están a mi alrededor. Punto. No, y no te vas ahí también, sino te vas con tu origen, o te vas con la familia de origen, no cambian, no, pobrecitos. No entiendo. No, incluso con los mismos integrantes del grupo de curso, ves que no cambian. Uy, ya 2, 3 años en el curso ellos y siguen Yo igual que tengo yo. ese pendejo. Exactamente. Sí. 3. Bueno, aquí tanto rápido, ¿no? Ujú. Dice aquí que tenemos miedo del cambio porque nuestra primera experiencia de cambio fue la separación. Entonces, eso lo tenemos como marcado como las reses, ayer de fuego, y por eso es que no queremos cambiar y nos gusta estar aquí. Y dice que nada del espíritu llega al ego y del ego nada llega al espíritu, que están en completa contradicción, pero hay un pedacito aquí muy importante en la oración 13 que dice, el ego, sin embargo, puede aprender. ¿Pero a qué puede aprender? Más adelante, ya el curso nos dice que nosotros nos identificamos con el ego. El ego nos lo ha planteado como si fuera algo fuera de nosotros o ajeno a nosotros, pero que en realidad es algo que controla una parte de nuestra mente. Y ya nos lo aclara y nos dice, tú te identificas con el ego. No quiere decir que seas el ego, pero tú crees ser el ego. Y entonces aquí me podría decir, tú que te identificas con el ego puedes aprender, pero ¿aprender a qué? Aprender el curso es condenar al ego. Cuando digo condenar me refiero a que va a ser desecho. O sea, se podría decir que mi propia aniquilación, mi propia eliminación la mía, de mi personalidad. Y digo, ¿y cómo puedo aprender a aceptar mi aniquilación? Me dice, el curso es que no es aniquilación, simplemente va a ser desecha tu idea. Así como, por ejemplo, cuando de niños te dijeron, eres un idiota, eres un estúpido, no sirves para nada, bueno, para nada, no vas a hacer nada en tu vida. Ese es un concepto que nos introdujeron artificialmente también. Y conforme vas creciendo, vas aprendiendo a deshacer esa idea de ti. Pero esa idea de ti que fuiste deshaciendo no te deshizo a ti, sino que la idea que tenías de ti mismo. Entonces, cuando dice el curso que luego puede aprender, vas a aprender a deshacer la idea que tienes de ti mismo, que estás separado de Dios, que eres pecaminoso, que no tienes derecho a la paz, que no eres amoroso. Esas son las ideas que dice que vas a aprender a deshacer, no la personalidad que creemos ser, porque cuando aprendas a reconocer eso, tu propia personalidad que crees ser, se va a desvanecer solita. Dice el curso que es como cuando llega la luz y las tinieblas desaparecen, sin violencia, simplemente como un proceso natural, entra la luz y se desvanece la oscuridad. Entonces dice que cuando vamos a aprender, lo que vamos a aprender es eso, a deshacer la idea que tenemos de nosotros mismos, que eres un idiota, que eres un bueno para nada, que no sirves para nada, que no vas a hacer nada en tu vida. Que el ejemplo que estoy ocupando. Ajá. Y cuando creciste, te das cuenta que no eras nada de eso. Que te lo inculcaron y te la creíste, ese es el problema, pero que no eres nada de eso. Como el miedo también. Ajá. Eso es lo que dice cuando se refiere a que el ego puede aprender. Aprender a reconocer que él no es nada de eso. No es pecaminoso el ego. Está de mente, dice sin mente. O sea, el ego sí vuelve a ser presente, pero ya con esa nueva idea, habiendo derrocado la vieja idea y adoptado ahora la nueva. Pero llega un momento que cuando el ser que verdaderamente somos, que tome nuevamente su lugar, el ego que queremos ser simplemente va a desvanecer, que va a ser como un sueño, despertar, ya. Como las películas que se van desintegrando. Ajá, ya, pero Y sin no pasa violencia, nada. sin violencia, o sea, no va a ser doloroso para nosotros. Y de hecho no es un dolor, no tenemos un miedo al dolor físico, sino al dolor psicológico. Así como que, me voy a perder en la nada. Ese es el gran miedo que tenemos, es un miedo psicológico. Es decir, es una idea. Sí, sí, sí. Sí, sientes dolor cuando alguien te está atacando y dices, ¿cómo los veo como los santos? ¿Cómo? Ya sé que los tengo que ver como los santos hijos de Dios, pero ¿cómo? Como los hijos de la... Está aquí, ¿no? Está sintiendo aquí muy feo. Pero esa es tu resistencia, ¿sí? A ver lo que verdaderamente
debes de ver en ellos, ¿no? Verte en ellos. No, y que al final de cuentas, el curso nos enseña que si lo ves como un hijo de la chingada, velo como un hijo de la chingada, está bien, o sea, no está mal verlo así, pero que tú misma reconozcas que no es eso. Es tu proyección. O sea, que simplemente estás proyectando sobre él algo que tú traes. Y tú dices, bueno, pero mientras que chingas. Total. Yo interpretaba esa parte como cuando aprendemos, lo decía, el curso, pero no le damos vida al cambio de percepción, a seguir juzgando. ¿Sí? Y aún, curso, pero ya no observo y estás eligiendo con el ego. Pero sí, ya, yo quiero intentar ese cambio y estoy aplicando o queriendo aplicar esa dosis de buena voluntad. Cuando hay ego, es cuando hay nos juzgan a través del curso. Continuamos con el párrafo 3. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de este a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Lo que acabo de decir. Sí, es de lo que estábamos hablando, el que se va a ir eliminando poco a poco el ego. Bien. ¿Quieren comentar algo? ¿O que están de acuerdo? Nada más reafirmó lo que estábamos. Sí. Una parte importante es que dice que tengo que aprender que es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la enseñar. ¿Puedo enseñar? Vamos a decir, como ya aprendió, tiene la confianza de que nos la puede enseñar. ¿Sí? Y dice un poco más adelante, yo no atacaré a tu ego. O sea, a la personalidad que crece, yo no la voy a atacar. Técnicamente nos podría decir, ni siquiera tengo interés en la personalidad que crece. Tengo interés en tu mente, en tu verdadera mente, que se despierte, o sea, que se reconozca y recuerde quién es. Tu personalidad en esta vida es esta, en otra será otra y en otra será otra. O sea, que no tengo interés en el disfrute. Interés en tu mente. Lo que creas ser, porque es lo que creemos ser ahorita, ¿no? Ajá. Por eso dice, la lección que tú tienes que aprender ahora, yo la aprendí. Por eso es que Dios no nos ve pecadores. No, no nos ve. Porque Él no ve esa parte de la personalidad de cada uno. Así es. Sí, el pecado es lo que nuestro sistema de pensamiento nos generó. Nos hizo pensar que estamos separados. Bueno, continúo yo con el párrafo 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Lo que decía Daniel, lo que nos interesa es, o lo que le interesa en este caso a Jesús es nuestro sistema de pensamiento. Y si nosotros estamos dispuestos a renunciar a la forma en que defendemos nuestras creencias, Él se va a encargar del resto.
pero tenemos que dejar de defender nuestras creencias y dejar de resistirnos, de decir, no, es que la separación existe, Dios está allá, yo estoy acá, y yo tengo que ver cómo hago puntos para que acceder a Él, y no es tan fácil así como así, porque es lo que mucha gente dice, pues ¿cómo así, nada más lo decido y ya soy inocente? No, tengo que hacer algo para ganarme el perdón o para ganar puntos, porque no soy inocente. Entonces, estoy defendiendo la separación y no puedo con esa defensa o con esa resistencia dejar entrar el cambio que Jesús propone aquí de nuestra mentalidad. Así lo veo yo. ¿Alguien quiere comentar? Sí. Aprender a enseñar son los mejores recursos que necesitamos ahora, porque cambios de mentalidad, que vamos a hacer la misma. Dicen, no dice que está mal, pero no dice tienes que hacer ayunos, meditaciones, ¿cómo se llaman? Bandas, ¿sí? En juramentos dice aprender y enseñar, aprender y enseñar. Aprender y enseñar son los mayores recursos que dice que no son los únicos, porque tampoco dice son los únicos, dice, pero son los mayores. Aprende, está dispuesto a recordar, que es eso lo que en realidad está diciendo, ¿no? Aprende a recordar para que puedas esclarecer en la mente a otros hermanos, ayudarlos a recordar. Porque ni siquiera enseñamos, ni siquiera aprendemos algo, recordamos. Es como si ahorita nos pusiéramos a platicar, oye, ¿tú qué estabas haciendo en 1980? O sea, poco a poco entre todos, apoyándonos, empezamos a, oye, yo recuerdo, ¿sí? Oye, ¿qué cantante? ¿Qué música? ¿No? ¿Cómo te vestías? Cuando Aure luego me platica de sus hermanas que tenían un poco de... Dice que en el micro ya se colgaron así. No hay necesidad de... ¿Sí? Porque sería en ese momento andar con un copetote así, ¿no? Entonces, si te das cuenta, empezamos a platicar y de una forma animada empezamos a recordar todos. Y alguien comenta algo y dice, sí es cierto, ya ni me acordaba de eso. Sí, yo también. Las pulseras esas, las boobies, creo que se llaman de plástico, ¿no? De colores muy fosforescentes. Y empiezas a dar cuenta que la amplitud de recuerdos se hace más grande conforme más gente hay y participa, porque igual puedes estar aquí y no dices nada y no. No recuerdas. Sí, no recuerdas, pero nos vamos ayudando a recordar. No es que aprendamos algo, te vamos a ayudar a recordarnos. Por eso dice Jesús, las mayores enseñan, no, los mayores ¿qué? Recursos es de los que ajá. Aprender, enseñar, aprender y enseñar, recordar y ayudar a recordar, recordar y ayudar a recordar. Es decir, también manos sucias a las manos. Recuerda y ayuda a recordar. Sí. Porque eso de estar metiendo tu nariz, como dicen, el que mete paz, saca más. Pero eso es lo que... Porque ya nos metemos en algo que no debemos de tener injerencia. Sí. Estamos de metiches. Bueno, aquí me robó las palabras, ¿verdad? Casi allí va, pero bueno, creo que lo que falta poner de aquí, precisamente las palabras que él dijo, es que dice que tienes que entregarle tu sistema de pensamiento a Dios. O sea, dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo te guiaré, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. O sea, no te está diciendo, hazlo tú. Como ya aprendiste, como ya eres el maestro de maestros y el chingón, ya confía en tus fuerzas. No, dice, confía en las mías, que es Dios el que nos guía. Cuando dices, yo no voy a decidir hoy, voy a dejar que el Espíritu Santo decida. Cuando te sientes en conflicto, porque no vas a decir, Dios, ¿tengo que comer hoy? O sea, porque a veces decimos, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo o no como? Entonces, ¿me duermo o no me duermo? No, o sea, esas ya son cosas que, o sea, la lógica, ¿no? Yo digo, es por lógica. Sí. Por lógica entiendes que tu cuerpo necesita que lo bañes, necesita que lo lleves a comer, que lo lleves al médico si es que estás enfermo, que eso sí lo tienes que hacer. Lo que pida. O sea,
esas cosas lo vas a hacer, pero cuando tú estás enseñándole a alguien y estás aprendiendo, cuando una lección te parece demasiado difícil, es cuando le dices al Espíritu Santo, ¿me permites ver con tus ojos? Porque la neta, con los míos estoy viendo puro ojete, ¿no? ¿Me permites ver con los míos? Que tú los veo. Y en ese momento el Espíritu Santo actúa. Es ahí, hasta ese momento. Mientras tú quieras hacerlo tú, vas a seguir viendo errores. Es la dosis de buena voluntad, ¿no? Sí. El querer estar dispuesto. Por eso Sí. en el curso dice que estés dispuesto. Y dice, cada instante, cada minuto y cada segundo estás eligiendo. Ya sea por el ego o por el Espíritu Santo, pero tú decides. Y luego dices, ¿pero cuándo elegí? Estás eligiendo todos los días. Cierto. Y en todo momento. ¿No? Sí, me haces favor. 5. Párrafo 5. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarlo. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree él que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inevitable, que lo inventaste, pero no es natural que desee obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Okay. O sea, tienes toda la libertad de elegir, seguir sus leyes o las del espíritu, que si así lo eliges. Finalmente decía, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido para que dejen de necesitarle. La idea es que los estudiantes puedan ir viendo por sí mismos, admitiendo el sistema de pensamiento. Yo creo que si el maestro logra que el estudiante se haga de ese sistema de pensamiento, Como la pues ya. autosuficiencia, como el papá que está dispuesto a dejar a sus hijos que vuelen. Eres tan libre de volar como yo. Yo pasé por tantas y tantas y tantas cosas y estoy aquí, tú también puedes, ¿no? Y a veces el problema es que no confiamos en que ellos van a poder. Sí. Y a veces, aquí como dice el maestro, necesita enseñarle para que ellos aprendan, ¿no? Y nosotros, como maestros, a veces queremos ser necesitados. Sí. Que me necesite, porque si no me necesita, que entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis tiempos si no tengo a alguien aquí de enseñarle? Entonces, muchas veces el maestro no quiere soltar al alumno y a veces, poniéndolo como el ejemplo del padre y el hijo no quiere soltar al papá, ¿no? Porque lo ha acostumbrado a vivir tan bien y sin tanto esfuerzo que dice, pues, ¿para qué? Sí. Que es, en la Biblia hay una parte en donde dice, ¿no? Que no, todo lo que ven que yo puedo hacer, ustedes van a poder hacer esto y más, ¿no? Entonces, él no dijo, todo lo que ven que yo puedo hacer, ustedes pues lo van a poder hacer más o menos, hay 2, 3, o necesitan que yo esté, para que lo puedan hacer. No dijo eso, ¿no? Sino que vamos a poder hacer más no refiriéndose a ser superiores efectivamente a él, ¿no?
sino que yo pienso que sabía que teníamos más trabajo por hacer. O sea, Estábamos más entrenados. exacto. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya, creo que Ok. sí. Lupita, ¿nos apoyas? Claro que sí. El 6. Párrafo 6, párrafo 6. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A él solo le interesa el afecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Hasta ahí. O sea que está diciendo que un maestro, dentro del objetivo de un maestro no debe ser exaltado o ser rechazado. Simplemente va a ser transmitir ese conocimiento y listo. Rechacen o no me rechacen, ya no es mi tema. Pienso que a eso se refiere esto. O sea, no me interesa la percepción que tengas de mí, si me elogias, si me ves grandote, si me ves chiquito, si me ves farsante. Yo cumpliré con transmitirte el conocimiento que tengo. Y precisamente la idea del principio, o con la que inicia el párrafo, es que ahí es donde chocan los egos. Y en el momento que haya un choque de egos, una comparación entre maestro y alumno, viene el miedo en el que yo no puedo, él puede más, o al contrario, tengo que ver cómo le hago para poder más que él. Es ahí en el choque de los egos donde nos perdemos si empezamos este comparativo o este falso enseñar por el ego. Así lo interpreto yo. Porque luego también se da el choque entre maestros, ¿no? Que lo hemos visto, que se da ese choque de que si una palabra la definen como tal o que si no la definen como tal, y pues ahí ya no estamos hablando con el Espíritu Santo, ya realmente estoy buscando tener la razón, ¿no? Y aquí no. Es el choque de Ajá. la razón. Tener la razón y pues ya cuando tú estás en esa búsqueda y no solamente nos pasa en esta situación del curso, ¿no? Que ya es más grave porque pues ya tienes un conocimiento, ¿no? Pero si yo me fijé que cuando mis pleitos, ¿sí? O mis conflictos eran por eso, porque yo quería tener la razón, ¿no? Entonces, cuando te descubres y dices, bueno, aquí no estoy buscando paz, estoy buscando nada más tener la razón. Hasta que viste que no tenías la razón y la tenía yo. Y así pasa, así pasa. Y entonces, pues es precisamente a lo que se refiere, ¿no? Que no, eso no conduce no es parte de la enseñanza o del conocimiento del curso, ¿no? Definitivamente.
Yo aquí lo entiendo así. Dice, los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Entonces puede ser que tú y tu hermano estén en desacuerdo, pero no por eso son enemigos. Siento que es eso. O sea, tú eres parte de él, no importa cómo lo veas, eres parte de él y eso es lo único que tenemos que aceptar. A veces, bueno, yo hace tiempo les decía, yo llegué al curso y llegué queriendo que él cambiara. En varias charlas he dicho, pues yo dejé de pelear con él y pareciese que él cambió. Pero si ustedes le preguntan a Gabriel, va a decir, sigo siendo el mismo. Yo sigo siendo exactamente igual. O sea, a él le sigue valiendo madre con lo que diga, lo que haga. O sea, sigue siendo idéntico. Lo que cambió fue mi percepción acerca de cómo es él. Y es cuando empiezo a aceptar al espíritu dentro de mí y al espíritu que hay dentro de él. Cuando yo empecé a aceptar que él era un espíritu al nivel de la mente, no del cuerpo, en ese momento yo dejé de discutir con él. Y entonces ahora ya no le tengo miedo de decirle, oye, es que o sea, si me hace algo, le digo, pues a mí no me estés chingando ahorita, ¿no? Ya no le tengo miedo, porque ya sé que se lo estoy diciendo al personaje, al cuerpo, no se lo estoy diciendo al espíritu. Entonces, cuando empiezas a entender que es en la mente y no en el cuerpo, en ese momento empiezan a terminar tus conflictos. Y no quiere decir que se acaben por completo, que no es así como un sueño rosa. No, porque ese dejó de estar fregando, me va a generar un conflicto, pero de ego, no de espíritu. Entonces, yo creo que esas palabras son, creo que las principales en este párrafo. Que hay que entender que no vas a unirte a otra persona en el ego, te vas a unir en el espíritu. Y cuando te unes al espíritu, parecería que cambió. Parecería que todo es diferente. Parecería que entonces empiezas a ver al enemigo de diferente forma, pero no es que la otra persona haya cambiado, es que tú dejaste de estar en el ego y empiezas, así como hay un atisbo, a estar en el espíritu. Bueno, yo quisiera comentar algo importante también perdón. En el 3, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Y es lo que decíamos hace rato. Como maestro, mi finalidad es que el alumno deje de requerir al maestro y despierte y recuerde tanto así que ya pueda él también a su vez dejar de requerir un maestro y transmitir el conocimiento. Entonces, extenderlo, sí. Extenderlo de un maestro hasta que hay un maestro externo. Por ejemplo, nosotros a Jesús lo vemos como un maestro externo, de afuera de él, porque no confiamos en nosotros, en el ser que somos. Por eso dice, un maestro externo, no lo dice, pero se entiende. Cuando dejes de necesitar un maestro externo es porque ya confías en el maestro interno, que eres tú mismo. Empiezas a darte cuenta que siempre estuvo en ti. Sí, que ya no necesitas a Jesús o al Espíritu Santo como algo de fuera, sino que reconoces que el Espíritu Santo está en ti. Por lo tanto, es un maestro interior, no exterior. Wow. Apenas, iba a decir, les compartí una imagen en el grupo, pero no fue en el grupo. Compartí una imagen que tiene a alguien caminando, y de repente ve un charco y se asoma y ve que ella tiene un corazón. Y dice, siempre la estuve buscando y estaba ahí, o sea, porque está en nosotros, no está en otro lado. Pero lo hemos buscado por tantos lados que de repente nos damos cuenta, sí estaba aquí. Porque hemos buscado externamente, jamás interno. Por eso Daniel siempre nos dice que es un viaje sin distancia, porque es un viaje interno. Acá no, así. Y bien, qué bonito estuvo eso último. Sí. Sí. ¿Nos ayudas con el 7, por favor? Sí. Dice, párrafo 7. Que enseñes o aprendas todo lo que establece tu valía. Tu valía la establece Dios. Mientras sigas ocurriendo de esto, todo lo que hagas quedará bien. Especialmente aquellas situaciones que a apoyar la creencia.
o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Tu ego no está en porque Dios no lo creó. No está nunca en entredicho, porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación a algo. Sí, está más claro que el agua. Ya lo había comentado Aure. Tu valía la estableció Dios. Punto. Entonces, si en algún momento lo pones en duda o crees en la superioridad o la inferioridad, ese ya es parte del ego. Sí, porque dice, tu ego no está nunca en entredicho, porque Dios no lo creó. Entonces, ante Dios, lo que tu ego te determine de tu valía, viene sobrando, no importa. Si piensa bonito, si piensa feo, si piensa que es grande, que es pequeño, que vale mucho, ¿no? Lo mismo que el Espíritu Santo. No está nunca en entredicho porque Dios lo creó. Entonces también ese no puede tener, ilusoriamente nuestra percepción pudiera. No le puedes agregar ni quitar a él. Ni quitar nada. Pero sí, ilusoriamente, si tu ego le das apertura al ego, él podría determinar o decir o opinar, pero es una ilusión toda la vida. Y eso no le quitaría la valía, ni le pondría ni le quitaría. Sí. Era algo que nos decían mucho, ¿no? Bueno, a mí en lo particular me decía mucho mi mamá, date tu valor, ¿no? Y yo decía, ¿cómo será que mi valor? O sea, me decía, date tu valor, pero no me decía cómo, ¿no? Y entonces, cuando yo descubrí esa parte en cuarto y quinto paso, en mi primera escritura, descubrí que la valía que yo tenía era la valía que Dios me había dado desde siempre. Fue algo muy bonito porque te das cuenta, en primer lugar, que eres valioso, ¿sí? Y en segundo lugar, te das cuenta que no importa la valía que los demás te den, porque la valía que Dios te ha dado es la que verdaderamente importa y es en la que verdaderamente yo tenía fe, confié en esa valía que Dios me dio y eso me dio mucho ánimo para continuar, ¿no? Porque a partir de entonces lo encontré. Incluso la misma valía que yo tenga de mí no interesa. No. Entonces ya está establecido. Sí. Bueno. ¿Nos ayudas con el 8, no, Daniel? Sí. Párrafo 8. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquítate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Aquí lo que yo veo es cómo el ego siempre nos está haciendo cuestionar, dudar, preguntarse por qué él es así, por qué yo soy así, por qué me hizo, por qué fue, por qué subió. Y en eso es porque quiere cambiar la realidad a su capricho.
Y toda la vida se va y se nos va en ese desgaste emocional o psicológico de que las cosas sean como queremos que sean. En cambio, si cambiamos el sistema de pensamiento, vamos a ver que la realidad es la realidad y es lo que es, incluso sin etiquetarlo de bonito o de feo, o de fabuloso, fantástico, horrible, horrendo. Simplemente es. Y eso nos va a ahorrar todos esos dolores de cabeza. Contrario a lo que el ego siempre está evaluando. Ah, me siento incómodo, me siento cómodo, estoy mejor con él, estoy mejor allá, estoy peor aquí. Es que me cae gordo, es que me cae bien. Y toda la vida estamos cuestionando la realidad de lo que es, pudiendo verlo con los ojos del Espíritu Santo, simplemente es. Incluso vemos una parte de Dios en todo lo que es. Así lo interpretó. ¿Sí? Y leeré el nuevo. Cierto. Sí. Adelante, gracias. Dice, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de cómo crea Él. Y por lo tanto, has hecho posible el que pudieses tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertas, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble. A ver, no creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo al espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Gracias. Pues dice desde el 4, si no estás en paz es porque no estás desempeñando tu función. ¿Y por qué no desempeño mi función? Porque me rijo casi desde que tengo uso de razón por el miedo. El miedo nos lo meten nuestros papás, nos lo meten la religión, los maestros, los abuelitos. Y crecí con él. Entonces, hasta que renunciamos al miedo, es cuando podemos empezar a despertar, a tener esos atisbos de paz. Por eso es que cuando te despiertes te será imposible entenderlo, porque es realmente increíble. Y es inevitable además, de cualquier manera voy a llegar a Dios. Bueno, pero aquí creo que lo importante es darnos cuenta cuál es nuestra función. En el curso dice que tenemos una única función dentro de este mundo ilusorio. Y esa función es crear. Aquí es crear, ¿no? Como dice, perdonar. En el cielo es crear. Y aquí es perdonar. Y entonces, cuando yo no estoy aceptando a los demás, quiere decir que no los estoy perdonando. Entonces dice, no estás cumpliendo con la función que tienes que llevar a cabo. Yo creo que es lo que... Creo que esa función de perdonar es, básicamente, si yo dejo de ver con ojos de... necesariamente no tengo nada que perdonar. Incluso creo que, paradójicamente, la expresión sería, yo ya no perdono. No tengo necesidad de perdonar porque no hay nada. Te lo dice después, ¿no? Sí. Primero empiezas creyendo que perdonas y después terminas aceptando que no tenías nada que perdonar. No perdonas, ni siquiera Dios puede enseñarte, practicar el perdón y para perdonar. Y entenderlo. Todo el contexto en torno al perdón. Nosotros fuimos un curso del perdón. Y salimos peor. No, porque entendiste que tenías que ir a perdonarlos. Porque el sacerdote le habla a una persona y le dice, ¿a quién más le tienes rencor, no? ¿Con quién tienes rencor? Pues perdónalos. Ahora di, perdona a estas personas, ¿no? Y dices tú,
¿Cómo no? Si yo les digo eso a las personas con las que yo ahorita en este momento tengo un resentir, un conflicto, la verdad no siento ni la manera ni las ganas de emitir esas frases, ¿no? Dices tú, pero ahora que comprendimos realmente que en primera ni siquiera tienes que perdonar a la persona. Pero sí perdonas tus situaciones de que esa persona te hizo daño. O sea, perdonas tus propias percepciones. Al principio sería de esa manera en lo que te das. Sí, al principio intentas perdonarlos, ¿no? Después te das cuenta que no es a ellos. ¿Sí? Que son tus percepciones. Que fueron mis percepciones. ¿Sí? Y sin importar lo que tú te digas a ti mismo, porque a veces a mí me pasó que era tratar de justificarlos para poder percibir de otra manera. Pero no es así. O sea, no tienes que justificar nada. O sea, yo decía, es que yo me di cuenta que mi mamá requería amor, porque a ella la rechazó su mamá, porque esto, no es cierto. O sea, yo estaba tratando erróneamente de perdonarla justificando. Sí, entonces, o sea, no, eso no es por ahí el perdón Empieza es por ahí. Exacto. Pero el perdón realmente es a partir de que tu percepción de lo que sucedió. Ese es el perdón, ¿no? De que tú percibiste erróneamente. Sí. Es decir, como percibí que me estaban atacando cuando realmente no estaban atacándome, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo me explico? Entonces yo digo, ay, es que mi hermana me hizo porque era lo que yo percibí en ese momento, pero realmente no estaba pasando. Es que dice el curso algo bien raro, ¿verdad? Que dice que tú le estás pidiendo a tu hermano que te ataque para poder perdonarlo. Y ella, ¿cómo dice? Con todo el amor del mundo, te dice, está bien, yo te ataco. Y esas son las cosas que de repente chocan en nuestra mente, ¿no? ¿Cuándo se lo pedí? Bueno, antes de que te atacara ya lo estabas pensando, ya lo estabas planeando. Yo les he comentado, cuando yo me fui a vivir a la casa de Daniel, yo siempre había vivido en mi casa. Y mi peor miedo de irme a vivir a una casa era que me corriera. ¿Y sabes qué fue lo primero que pasó cuando llegué a su casa? Me corrió. Me dijo, ¿no te gusta? Resuélvelo. ¿Qué es no correrme? No me corrió, o sea, me corrió. No, y en ese momento yo... No, te dio la libertad. De aceptarlo. Yo no sé qué estoy pensando. Yo no sé qué estoy pensando. Si estás segura de eso, pues entonces ¿qué haces aquí? Si estás segura de eso, pues... No fue así. Él me dijo, aquí son mis reglas. Si no te gusta, si no estás de acuerdo, arréglalo. O sea, si tú no estás de acuerdo con mis reglas, vete. Y le dije, es lo mismo que correrme. Es exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque en mi casa yo no puse reglas. En mi casa tú eras tú. Y en tu casa quiero ser yo. Pero después entendí que yo, con mis pensamientos, atraje eso. O sea, era mi peor miedo. Y tu peor miedo se hace realidad porque tú lo pides. No quiero Sí, todo lo que te piden se te pide. Que dice, pídeme y se te dará. Ajá. ¿Y entonces eso? Y entonces te das cuenta de realmente que yo sí lo percibí. Entonces, mi hermana no es la que me hizo, porque yo tengo conflictos con las hermanas, con todas. Entonces, entonces, cuando yo me di cuenta, dije, bueno, es que no es ella, tú eres la que está viendo el ataque cuando realmente, cuando realmente no fue, ¿no? Y dije, bueno, me perdono por haber visto esto que no era. Exacto. Dicen que nosotros somos el proyector y es
imposible que cuando estás viendo la imagen que se hace así, ir al proyector y quererlo mover cuando eres tú el que está proyectando. Entonces, eso es lo que es difícil de entender dentro del curso, porque dices, ¿en serio fui yo? ¿Pero cuándo? Y ya cuando te das cuenta de los pensamientos que tienes en tu cabeza, dices, ah, sí, como la rana René, ¿no? Ah, ya me acordé. Y además son pensamientos adictivos. ¿Sí? Porque de repente ya estés en una cosa y cuando te das cuenta ya estás, pero le voy a decir porque me va a decir esto y entonces yo le voy a decir esto y va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y luego Muy hasta preparado. que decía Daniel, ¿no? Pedimos los testigos, ¿no? Sí. Ya está, yo le decía a él, ¿Verdad que sí? ve lo que sucedió, te dije que iba a pasar así, ¿no? Y decimos, es que yo soy muy analítica. No, yo sabía que eso era. O sea, todavía hasta te sientes bien orgulloso. Exacto. O sea, También tenemos una mente maquiavélica, ¿no? Mm. Yo estaba, dije, híjole, le voy a decir, con esto le voy a poner el maquiavélico. Con eso le cae el hocico. Con esto ahorita y la voy a poner más loca de lo que está. ¿Verdad que te comenté? Dije, oiga, y lo peor es que todas nuestras palabras hacen esto. Se Y regresan. regresaste más loca. Y regresa uno más loca. ¿Quién acabó? Los argumentos para ver cómo va a responder. Pero estaría bien que de la realidad y la realidad de la cual formas parte. La cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es, tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable, más allá del alcance del ego. Más atrás nos decía que si caminamos con el Espíritu Santo, vamos a tener necesidad de tratar de cambiar el ego. Y aquí está reafirmando al principio del curso, y porque creo que a todos se nos queda eso, nada real. Puede ser amenazado. Y nada irreal existe. Entonces, si soy parte de la realidad, dejo de estar conmigo nada más observando. Yo soy real, pero yo no soy este personaje del canal. Sí, por la constante observación del tomador de decisiones. Y pedirle mucho el apoyo, ¿no? Bueno, a mí me ha ayudado a que en los momentos que estoy en el conflicto, metiéndome. Aquieta tu mente. Exacto, aquieta tu mente y yo he pedido el apoyo al Espíritu Santo y recuerdo que yo soy el proyector, que yo estoy proyectando, entonces empiezo a tratar de dejar de pensar y a apoyarme de alguna lección, ¿no? O simplemente solo observo. Hacer mi pantaleta. Ahora sí, ¿no? Dije cosas que no debía. ahorita me sale una franquicia. La pauta que nos dan las lecciones son, y se me quedan corriendo al trabajo con cositas y chingas en total 5 minutos, pero lo recomendable son 30. Aquí está tu mente. Deja pasar los pensamientos, las palabras, y aquí está tu mente. Yo todavía no puedo. 30 minutos. Bueno, los 5 se me hacen eternos. Se me hacen eternos, pero bueno, ahí voy. Pero son 5. Ok, continuamos. ¿Qué párrafo? Ay, 10. De hecho, sí, porque ya vamos a acabar. ¿Cuál nos Ya quedamos? son 9:12. No, sí, hay que terminarlo, ¿verdad? Entonces ya que se llega el conflicto con el horario. Ya casi. Ya casi faltan Ya dos. casi nos faltan 3. 12:13. No es un problema. Ok. Yo le dije No normalmente. necesito la agilizamos, ¿no? Sí, aquí nos organizamos. Tú, Lupita. el ego tiene del gozo del espíritu, porque
ego tiene miedo del gozo No del nos espantes. porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No lo escuches ni lo ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Libérate y libera a otros. Del miedo, ¿no? Del ego. Sí. Y no les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna. Sí, si les ofrezco a ellos mi imagen de miedo, pues no voy a estar, no voy a poder eliminarlo, ¿no? Y sería, como dice, esa idea es falsa e indigna. Y tampoco aceptes una imagen de ellos. Sí, tampoco permitas que ellos... Tampoco digas que son hijos de la chingada. Porque en eso está el miedo. Y lo que dice del ataque, sientes que con el ataque ya tienes una defensa, o con el ataque ya te hace exactamente. Y no es más que miedo el mismo ataque. Sí. Bueno, finalmente dice que es, pues que el miedo es el que nos mueve siempre y cuando adoptemos el sistema de pensamiento del ego. Y el miedo, yo creo que es gran parte de lo que rige nuestras decisiones. Si bien sabemos que las decisiones o las podemos tener por amor o por miedo, yo creo que el 90% de nuestras decisiones son tomadas por miedo. Sí. ¿Continúo? Sí, alguien. Párrafo 11. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios puede erigir un hogar digno de sus, con mayúscula, creaciones, con mayúscula, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. Todo lo que es perecedero es creación del ego. Todo lo que es eterno es creación de Dios. Lo que no cambia, lo que es inmutable. Así es. ¿Ya quieren nos querer ayudar con una... Yo creo que está ocupada. Pues Sí, lo voy a hablar cuando ya termine. ok. No te preocupes. ¿Quién le toca? Yo, el 12. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra, porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios a sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Bueno, dice que el ego nada puede hacer para salvarnos,
todo lo contrario. Siempre nos aleja y nos separa más de Dios en la creencia de la separación. Y el Espíritu, pues lo único que puede hacer es salvarnos. Y luego dice aquí, en la que me tocó más fue el reino de los cielos es el derecho del Espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda. Cuando Jesús en sus parábolas decía, el reino de los cielos es como es, el reino es como es, y hacía las comparaciones. Básicamente lo que nos estaba diciendo, en cuanto tu sistema de pensamiento sea del Espíritu, pues estarás en el reino, simplemente. Por eso aquí dice que su belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda. Así lo interpreto yo. Bien. Entonces que sí. ¿Quieres leerlo, Polo? ¿13? Párrafo 13. Yo soy el sustituto del fuego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que es el padre. Puedes confiar en tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y te deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado a creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos del cuerpo y del ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué temer. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que deben estar animados. Cuando dice yo he vencido al mundo, se refiere al mundo del ego, al mundo de esa creación. Él lo trascendió. Entonces yo he vencido al mundo. Y aquí lo que me gustó que dice, me puedes confiar en tu cuerpo y tu ego, debido únicamente que eso te permite desentenderte de ellos. Y me deja de mostrarte que no son importantes. Aquí lo que sí me confunde un poco es que dice, yo no podría entender lo importantes que son para ti, o sea, tu ego y tu cuerpo, si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos, en tu ego y en tu cuerpo. Su propio ego y su propio cuerpo. Entonces se refiere que Jesús tuvo la tentación de sentir que su cuerpo era real y que su ego era real y que el mundo ilusorio era real. O sea, por eso dice que yo en algún momento también creí ser un personaje como tú, por eso es que hoy entiendo que tú sientas que es valioso. O sea, te entiendo porque yo mismo estuve tentado a hacerlo, pero hoy te pido que confíes en mí y te des cuenta que no es valioso. Yo sé que ahorita tú sientes que sí, es como a un niño, ¿no? Si nosotros le decimos que es lo más valioso, va a decir que es su juguete. Y tú dices, pero va a llegar un momento en que mira, te vas a acordar de él, ni vas a tener interés en con tus juguetes. El niño puede decir, no, ¿cómo crees? Es lo que más quiero en la vida. ¿Sí? Pero pues conforme crezca, te va a decir, ah, sí es cierto. Ahora le vas a hacer un adulto, ten tu juguete, te va a decir, no, yo quiero a mi novia. Sí, como los niños que andan con su cobija, ¿no? Y no la sueltan, y se la acaban. Ya después se dan cuenta de que pues, no era lo valioso, ni la seguridad, ni nada. Ahora ya cambiaron muñequitos y todo eso por celular.
No, ahí sí su vida. Uy, no. Ahí sí. Sí. En esas estamos. Pues sí, yo esta parte que subrayó Aure, que dice, yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. O sea, sigue respetándonos, sigue otorgándonos ese libre albedrío, ¿no? Y aún así, hacemos con él. Bueno, es que él confía en nosotros, por eso nos da esa libertad. Y dice, no te preocupes, yo me encargo de tu ego, tú ocúpate de lo importante. Siempre y cuando se lo ponga mucho a su mano. Sí. La dosis de buena voluntad. Sí. Sobre todo es mi hermana fulanita, ¿no? Y no Cuando tienes tantos hermanos. Además, cuando se juntan ustedes en contra de ti. 6, ¿cuántas veces? Bueno, Ahora sí, Jackie. Muchas Porfa. gracias, Jackie. muchas gracias. Gracias, Jackie. Por de vista. Gracias, hermano. Gracias a ustedes por Gracias. la presencia y su enseñanza. Muchas gracias. Voy a ganar esto. No te llevas tu chamarra, gorda. Bueno, pues Si la cerramos, En esa mejor estamos. aún así. no. Sí, bueno, pues estuvo muy interesante la clase. Se me hizo muy padre. A ustedes no. Se me hizo muy interesante. Como que aclaró ciertas cosas que no entendíamos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, Lo habíamos visto también por Zoom, pero creo que es lo bonito de presenciar, ¿no? Que podemos interactuar todos y no tiene la dificultad del Zoom, que se cruzan los micrófonos y no escuchamos. Y recordar, ¿no? Yo, esta parte del perdón, que es algo que yo me imagino que cuesta mucho, sobre todo a mí, ¿no? A mí me cuesta mucho, como dices tú, también me cuesta mucho, pero sí recordar así en el grupo, pues es más, retroalimenta más y me da más herramientas para que en el momento que esté con mi ego, a todo lo que da, fabricando y fabricando percepciones, pueda yo tener una mejor herramienta, ¿no? Para llegar a que la realidad poco a poco se me empiece a manifestar. Bueno, pues sí, bueno, sigo con la misma. Estuvo muy interesante, muy buena la clase. Ya se fue el principal.